Muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, les da la más cordial bienvenida a este evento virtual para rendir homenaje a uno de los historiadores, académicos e intelectuales más distinguidos de nuestro país, el doctor Miguel León Portilla, en el marco de su primer aniversario luctuoso. Una de las obras más importantes sobre la cultura y la literatura de los pueblos originarios es sin duda aquella que nos legó el doctor Miguel León Portilla. Originario de la Ciudad de México, nació el 22 de febrero de 1926, fue licenciado y maestro en artes por la Universidad de Loyola en Los Ángeles, California, con mención summa cum laude, y se doctoró en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, guiado por el doctor Ángel María Garibay, mentor quien fomentó su motivación para estudiar y comprender el legado del México prehispánico. A través del ensayo La filosofía, la historia y la traducción, Miguel León Portilla se desempeñó como investigador, maestro y difusor de las diversas culturas que han conformado a México. Fue un estudiante incansable de la humanidad, es decir, de las culturas antiguas y originarias que constituyen la esencia del ser humano, de su lengua, su pensamiento, derechos, filosofía, literatura e historia, así como de sus cualidades, su fuerza y sensibilidades. Esta tarde estaremos hablando y homenajeándolo. Su obra ha sido traducida a más de 15 idiomas, es una herencia al estudio y comprensión de nuestro pasado. En ella se establece una toponimia del desarrollo de las antiguas culturas, volviéndola un referente para los estudiosos e investigadores del tema. Visión de los vencidos, reeditado en múltiples ocasiones desde 1959, es quizás su ensayo más conocido, al que se suman otros como Los franciscanos vistos por el hombre náhuatl, Tonantzin Guadalupe, Animales del Nuevo Mundo, por mencionar solo algunos. En su pluma también se plasma su preocupación por los problemas del presente referentes a los pueblos indígenas de México. Por su incansable trabajo académico, literario y humanitario, Miguel León Portilla fue el académico más galardonado de nuestro país, quizá reconocido a nivel internacional por diversas universidades, obtuvo 25 doctorados honoris causa, además de notables distinciones como el premio Serra Award of the Americas en 1978, entre otros. Hoy, para conmemorar la vida y legado de Miguel León Portilla, tenemos el placer de contar con la presencia de la directora escénica y gestora cultural Jennifer Moreno, la poeta zapoteca Irma Pineda, el etnolingüista y poeta mazateco Juan Gregorio Regino, así como el ensayista y poeta Natalio Hernández. A un año de su partida, recordamos la aportación que su trabajo tuvo en la visibilidad de la literatura y la cultura de los pueblos originarios, así como el profundo respeto e interés que profesó por ellos, pues su labor incansable como académico y humanista ayudó a formar generaciones de historiadores, investigadores y profesionales preocupados por la preservación y el legado de nuestro pasado. Recordamos con cariño y admiración al doctor Miguel León Portilla. Y para comenzar, vamos a dar la palabra a Jennifer Moreno. Ella es creadora, directora escénica y gestora cultural, originaria de la Ciudad de México. Hizo estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribió y dirigió las obras Animales 2081 en coproducción con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, entre otros. Adelante, Jennifer Moreno. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Casocamati Huelmiec, Kenan Mexticate, Nachitzin, Ninactowa, Niyolpaki, Pampa, Intemachtiani, Miguel León Portilla, Iwan y Xochitlactol, Techcentilía y Ninjohuatzinco. Me da mucho gusto estar aquí y que sea el maestro León Portilla el que nos une esta tarde. Hace un año muchos de nosotros nos reunimos en el Palacio de Bellas Artes para hacer un homenaje en vida al maestro Miguel León Portilla con un concierto escénico, y yo tuve la fortuna de leer ahí fragmentos de algunas de sus cantantes en náhuatl y en español. Y hoy, a un año de la muerte del maestro, me siento de verdad muy honrada de haber sido invitada a este espacio
estar acompañada de gente que admiro mucho y pues de seguir teniendo este vínculo con uno de sus alumnos y amigos más querido, Notemachticatzin Natalio Hernández. Con motivo de este nuevo homenaje a un año de la partida del maestro León Portilla, el maestro Natalio ha escrito un libro para él que se llama 5 lienzos para mi maestro Miguel León Portilla, del cual quiero hablar un poquito esta tarde en homenaje al doctor. Creo yo que en estos Macuili y Xochipetlac está aglutinado el gesto generoso de ama, agradece, admira y confía en el otro. A lo largo de estos 5 lienzos se van tejiendo diferentes rostros y diferentes lazos. El primer lienzo es el maestro, luego viene el amigo, el colega, el hermano mayor y por último el maestro habla del doctor León Portilla como el sabio. Pienso en este difracismo náhuatl Inixtli Inyolot, que significa un rostro, un corazón, que creo que nos ayuda a dimensionar un poco sobre nuestra existencia humana. Nos hace pensar en los rasgos específicos de un individuo y este individuo como parte constitutiva de una colectividad. Y con esta idea se van tejiendo los hilos de esta historia compartida y así también nosotros los lectores vamos pensando en nuestros propios hermanos mayores, en nuestros propios maestros. El maestro Natalio comienza el primer lienzo recordando cuando Miguel León Portilla se convirtió en su maestro. Habla de la comunidad en una comunidad en la Huasteca veracruzana, donde él creció, la comunidad Lomas del Dorado, y cuando leo esta parte del libro, pues no puedo dejar de pensar en uno de los mejores desayunos que he tenido en mi vida, ese huevo con cruceta en salsa roja y tortillas de comal, que tan generosamente su familia nos ofreció cuando fuimos a dar una función de teatro, pues de la paradoja del gato allá a Lomas del Dorado. Y entonces el maestro habla de ese lugar, de que cuando él era niño allá, pensó que no era necesario que él tuviera que aprender otro idioma. El náhuatl estaba presente en todas las relaciones sociales y comunitarias que ahí se daban. Y me hizo pensar que yo también cuando era niña y adolescente pensaba que no tenía que aprender otro idioma porque el español también estaba presente en las sociales y familiares, en la escuela. Y luego me di cuenta mucho tiempo después, no porque me lo enseñaron en la escuela, sino porque la vida me llevó a darme cuenta de eso, que yo sentía eso de no poder, de no tener que aprender otro idioma porque mi lengua materna era, bueno, es la lengua de las 68 que existen todavía en México, la que ha estado con presencia en espacios públicos, y pues la lengua con la que se ha comunicado el Estado. Entonces, las experiencias en ese sentido del maestro Natalio y la mía, pues tienen diferentes implicaciones. Pero bueno, me gustaría profundizar más en la idea de que en este primer lienzo el maestro Natalio vislumbra en la obra de Miguel León Portilla ese viaje de regreso a su origen, de regreso a su comunidad, a sus raíces y al universo mítico que él había vivido en su infancia estando allá. Y a partir de ese viaje de regreso, el maestro Natalio comienza su propio camino como escritor con su primer poemario, Xochicos Cat, Collar de Flores, y pues así estos 5 lienzos van activando la memoria y me siguen recordando y haciendo pensar en mi hermana, que ha sido mi compañera y mi maestra en la vida, y pienso también en otros hermanos y hermanas mayores que cada uno de nosotros nos vamos escogiendo, porque con su pensamiento, sus acciones, su poesía, de alguna manera nos van protegiendo en este mundo o lo van expandiendo para cada uno de nosotros. También estos 5 lienzos me hacen pensar en lo que puede hermanarte un idioma y su cosmovisión. Por ejemplo, pienso también en cada uno de los compañeros que he podido escuchar en el seminario de cultura náhuatl, donde tuve la fortuna de conocer a Mario y a muchos otros escritores, y en las diferentes formas que ha tomado sus trabajos académicos y sus prácticas de vida en relación con las semillas que se han sembrado este espacio desde que el doctor Miguel estaba en él, y que creo que a todos los que estamos ahí con las diferentes profesiones que tenemos nos han hecho comprender. Pienso como el náhuatl, aunque eso todavía es incipiente, cómo me ha vinculado con el maestro Natalio y con su libro de una manera especial, cómo me ha vinculado con otros escritores náhuatl y de algunas otras lenguas originarias, como en su momento también, sin que el doctor León Portilla me haya conocido, el náhuatl me vinculó con él a raíz de la insistencia que
que mostró durante mucho tiempo para que Tlatelolco se volviera un espacio de enseñanza de la lengua náhuatl y que luego se convirtió en el diplomado del que yo fui parte. Y bueno, para hablar brevemente de otro de los lienzos que hay en el libro, en el del colega, me valioso leer y conocer esto de los proyectos significativos que el maestro Natalio va contando, como por ejemplo la traducción de la Constitución Política al náhuatl, que yo la verdad no alcanzo a imaginar todas las dificultades de ese trabajo, pero son esos momentos significativos que nos hacen pensar en la complejidad de la traducción de materiales de uso jurídico, educativo, médico, que ha sido y está siendo realizado por escritores, maestros, lingüistas, activistas, miembros de diversas naciones indígenas que intentan articular en su propia lengua conocimientos específicos que han sido delineados de inicio por una sola cultura. Y al mismo tiempo pensar en la resistencia y el trabajo que siguen haciendo para ejercer una autonomía en la creación de sus propios contenidos, de sus propios valores y de sus propios soportes sociales. Creo que también es una de las cosas, de las líneas de trabajo del doctor Miguel León Portilla, a quien hoy. Y luego también el maestro Natalio en ese lienzo del colega nos va diciendo la diferencia que fue para él traducir un material como lo fue la Constitución Política y la diferencia de traducir ya algo de poesía como un campo mucho más fértil. Y me gusta mucho cómo lo expresa él, como una tierra del pensamiento simbólico y libre, y que puede viajar entre mundos, porque justo la palabra cuando se convierte en poesía deja de pertenecer a un solo mundo. Y esa idea me parece muy bella. Así como en Xochitl y Huicat, en la flor y el canto están presentes muchos mundos, cada uno de los 5 lienzos de este libro homenaje está atravesado por ellos, por estos mundos, y por todo el camino, por ese camino de 40 años compartido de estos dos grandes maestros. Y bueno, ya creo que quisiera cerrar mi participación leyendo las palabras de despedida que el maestro Natalio le dijo al doctor León Portilla la última vez, ¿no? Y que nos comparte en uno de los momentos de mayor intimidad de este libro. Temachtiani, y Xochitl, y Huicat, amo poliwis, amo miquis, y pampa moyolitia yancuitlahtoli, kenteahuatzin, otihtemihki, iwan tiquihhuilo, y panamochtli, intlili, intlapali. Maestro, la flor y el canto no morirán, porque están haciendo la nueva palabra, yancuitlahtoli, como tú lo soñaste y dejaste impreso en tu libro, Intlili, Intlapali, la tinta negra y roja. Azulcamati Huelmeca. Muchas gracias. Muchas gracias a Jennifer Moreno. Vamos a continuar con la poeta Irma Pineda en este homenaje al maestro, al doctor León Portilla. Irma Pineda Santiago es poeta originaria de Juchitán, Oaxaca, es profesora en la Universidad Pedagógica Nacional, asesora en la Cámara de Diputados Federal e integrante del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de la ONU. Ha publicado varios libros de poesía bilingüe y ensayos. Fue presidenta de Escritores en Lenguas Indígenas AC, becaria del FONCA y del Sistema Nacional de Creadores de México. Adelante, maestra Irma Pineda. Muchas gracias, maestra Leticia Luna. Un honor estar compartiendo pues esta mesa con tan admirados y queridos personajes. Pues es un placer escuchar a Jennifer Moreno y me encanta que pueda hacer esta revisión del texto del maestro Natalio a partir del náhuatl precisamente, ¿no? Lástima que yo no lo conozco bien y no puedo hacerlo de ese lado, pero me encanta escuchar estas referencias y esta vinculación que hace, ¿no? Y pues bueno, ¿qué más decir, no? Qué grata compañía del maestro Juan Gregorio y del maestro Natalio, ambos muy queridos y maestros también en la poesía, en la palabra bilingüe. Y bueno, pues el homenajeado que es esta tarde, don Miguel León Portilla, a quien pues tuvimos el honor, el gusto de conocer, de compartir, tuvimos varios espacios de compartimento
A partir de el IAC, precisamente, la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, que seguramente muchos de quienes nos escuchan aquí saben que don Miguel era miembro honorario de esta asociación de escritores del IAC. Y bueno, pues también no podemos omitir el gran apoyo que siempre nos dio desde esta asociación. Yo creo que entre las muchas generosidades de don Miguel León Portilla está justamente el haber dado siempre su respaldo a esta diversidad de lenguas y, por supuesto, también a la diversidad de escritores en lenguas indígenas, particularmente en México, pero yo creo que puedo hablar del apoyo a los escritores del mundo, y por ahí seguramente el maestro Natalio nos platicará un poco más cuando les tocó justamente celebrar el Festival Mundial de Poesía, y bueno, pues vinieron muchos poetas en lenguas indígenas. Pero también quiero comentar sobre esta palabra que rinde homenaje a don Miguel, ¿no? Que es precisamente un libro que ha escrito el maestro Natalio Hernández y que, bueno, pues esperamos muy pronto tener en las manos de manera física. Yo creo que esto de la pandemia ha retrasado mucho las cosas, pero bueno, pues tuvimos la oportunidad de conocerlo de manera digital y compartir pues algunos comentarios sobre este material que se llama precisamente 5 lienzos para mi maestro Miguel León Portilla, ¿no? Que además quienes después tengan la oportunidad de leerlo, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo porque si bien fue escrito por el maestro Natalio, también hay unas palabras maravillosas que le dedican tanto al maestro Natalio como a don Miguel, don José María Muriá, pues un maestro, también amigo y diplomático, como algunos ya lo ubican, y unas palabras muy cálidas, por cierto, de doña Ascensión Hernández, compañera de vida, esposa de don Miguel León Portilla, y que escribe en este libro también, en 5 lienzos, escribe y describe la relación tan cálida, tan fraterna, que existió, como ya se mencionó, por más de 40 años entre estos dos personajes, ¿no? El maestro Natalio y don Miguel. Entonces, en este libro lo que vamos a encontrar no es solo el homenaje de un discípulo a su maestro, sino también este vínculo que se fue tejiendo, ¿no? Es lo que vamos a ir viendo en los 5 lienzos. Cómo se teje, cómo se borda sobre un gran textil, pues una relación que empezó de admiración hasta pasar a ser de un vínculo amoroso, diría yo, de un vínculo tan fraterno que se vuelve realmente amoroso. Y entonces, bueno, vamos encontrando en cada uno de estos lienzos, pues diferentes episodios, por decirle de algún modo, ¿no? Un primer lienzo que nos habla de cómo se va dando este primer acercamiento entre el maestro Natalio, que conoce a don Miguel a partir de su obra, a partir de sus textos. Él como un joven profesor o estudiante para ser un profesor bilingüe, y se encuentra con un libro pues maravilloso y de los más conocidos de don Miguel, Los 13 poetas del mundo náhuatl, y cómo este libro le abre la ventana pues al entendimiento de la palabra, al entendimiento de la poesía, pero sobre todo al entendimiento de la posibilidad de que la poesía podía ser también en la propia lengua, también en la lengua materna, ¿no? Y yo creo que eso le da pie al maestro Natalio para animarse a que su obra futura sea de manera bilingüe, ¿no? Y no solamente escribiendo en su lengua, sino también siendo uno de los grandes activistas. Por ahí quien haya seguido la trayectoria del maestro Natalio encontrará también que ha sido uno de los grandes activistas por los derechos lingüísticos. Entonces, pues inspirado por don Miguel León Portilla, él va haciendo toda esta labor de ir tejiendo en pro de que ahora podamos hablar con orgullo de derechos lingüísticos, cosa que hace 40 años, hace 30 años, pues no era tan fácil de mencionar sin sentir todo el estigma de la discriminación, el estigma de pues el racismo, ¿no? Sobre quien hablase una lengua indígena. Entonces vamos encontrando también más adelante un segundo lienzo que
ya nos habla de un acercamiento más íntimo, ¿no? Llama la atención que en esta parte nos narra el maestro Natalio cómo hay una exigencia incluso de pasar al plano real de la amistad y dejar de hablarse con tanto formalismo, y hay un episodio ahí que narra que bueno, es tanta la exigencia de que se hablen de tú, que don Miguel le dice, bueno, tienes que hablarme de tú, ¿no? Y que llega al grado de amenazarlo con retirar su amistad, ¿no? Si no entra en el plano ya de la confianza, de la intimidad que da la amistad, ¿no? Y bueno, yo creo profundamente en esto, en que le haya amenazado con retirarle su amistad, porque así era don Miguel, ¿no? Yo tuve oportunidad de conocerlo precisamente de manera física, porque, bueno, de lecturas, pues la verdad es que yo topé con sus letras por ahí de mis 15 años, cuando llegué a la prepa, y una maestra nos encargó leer un libro pues, que es base en la formación de muchos mexicanos, que es La visión de los vencidos, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues yo me enamoro de estas letras y de este personaje que piensa en la otredad, ¿no? Que ya no solo reconoce y revisa la historia a partir de los vencedores, sino justamente piensa en darle voz a los otros, ¿no? A los que no tuvieron el privilegio de poder escribir su propia historia, y es don Miguel quien les da voz. Entonces, más adelante, por ahí del 2009, que el IAC precisamente le organizó un homenaje, ahí tuvimos oportunidad de conocerlo de manera personal, de manera física, y comento esto a colación de esta anécdota del retiro o de la amenaza del retiro de la amistad, porque les digo, así era don Miguel, ¿no? Yo recuerdo justamente cuando lo conocí, me presento con él y lo saludo muy ceremoniosamente, don Miguel, doctor, ¿no? Y él, como solía ser, parecía muy serio en su rostro, pero tenía un gran sentido del humor, y entonces nada más me responde, Miguel, nada más, que lo doctor no quita lo pen, ¿no? Entonces, eso lo recuerdo mucho. No puedo decir la palabra completa aquí, pues lástima, pero entonces, bueno, este segundo lienzo de esto nos habla, ¿no? De cómo se va tejiendo y fortaleciendo esta relación, esta amistad. Y bueno, más adelante en el tercer lienzo y cuarto nos va hablando también de este desarrollo profesional, de cómo don Miguel en su generosidad, como hemos dicho, también buscó y fue artífice de que en la Academia Mexicana de la Lengua pues también estén presentes las lenguas indígenas, ¿no? Prueba de ello es que pues invita al maestro Natalio a ser parte de la academia. Actualmente también el maestro Juan Gregorio es parte de la academia, y en su momento pues un par de paisanos ismeños, oaxaqueños, como lo fueron don Andrés Enestrosa y posteriormente el doctor Víctor de la Cruz, ¿no? Que ya fallecidos ambos. Entonces, pues bueno, un quinto lienzo nos habla justamente de esta generosidad de don Miguel al apoyar no solo a una asociación como el IAC, y como lo hemos dicho, a su diversidad de escritores y de lenguas que se agrupan, sino también a muchos otros grupos, organizaciones, academias y personas que se le acercasen a pedir su apoyo, ¿no? De los últimos momentos que tuvimos para convivir con él, pues fue justamente en el Festival Lenguas de América, que cada 2 años ha realizado el programa de estudios universitarios de la diversidad cultural de la UNAM, y pues que invita a 12 poetas de toda América. Y solía estar don Miguel con nosotros ahí, Natalia Toledo y una servidora, condujimos por varios años este evento, y él era el invitado infaltable, ¿no? Ahí estuvo con nosotros y nos dio oportunidad y espacio también de convivir de manera muy, muy cercana. Y pues bueno, qué mejor que celebrarlo a través de la relectura de sus obras, a través de las letras que la gente a la que él dio la mano y a la que él contribuyó a formar, le sigue escribiendo a modo de homenaje. Entonces, pues será muy bienvenido este libro del maestro Natalio Hernández, 5 lienzos para mi maestro Miguel León Portilla, porque es justo eso, ¿no? Un homenaje que ubica en su justa dimensión no solo al intelectual, al académico, al escritor, sino sobre todo nos permite leer a un gran ser humano en toda su generosidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Irma Pineda.
Vamos a continuar con este homenaje al doctor Miguel León Portilla en la voz de Juan Gregorio Regino. Este homenaje, como vamos eh, viendo, tiene como eje el libro 5 lienzos sobre mi maestro Miguel León Portilla, del maestro Natalio Hernández, que se ha venido presentando ya y que seguramente seguirán nuevas presentaciones, nuevos homenajes y lecturas, y qué mejor que celebrarlo con este libro. Juan Gregorio Regino es un poeta y etnolingüista mazateco, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas. Licenciado en Etnolingüística por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y actualmente es director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. Adelante y bienvenido. Sí, Juan Gregorio, creo que tenemos ahí problemas, ¿verdad? De conexión. Juan Gregorio, ¿sí nos escuchas? Sí, ya le estamos poniendo aquí en el chat para ver si nos escucha, que ya es su participación. Creo que tiene ahorita una mala conexión con la red. A ver, Hola, adelante. ya sí hay un problema de conexión, me van a Sí, sí, disculpar, sí. problema técnico, pero bueno, aprovecho, no sea que se vuelva a repetir este problema, entonces voy a tratar de avanzar. Pues un honor estar entre varios compañeros a quienes quiero, admiro mucho, en un homenaje a un sabio, un personaje eh, de la historia, de la intelectualidad, del, del México antiguo y del México presente. Eh, Felicito al maestro Natalio. Aquí Natalio nos va a compartir eh, cuál fue la manera. Sí, creo que hay problemas con su conexión. Entonces, sí, yo creo que ahorita vamos a dar la palabra al maestro Natalio Hernández y en cuanto el maestro Regino tenga su conexión, pues le volvemos a dar la palabra para poder continuar con este homenaje al maestro Miguel León Portilla. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Estamos escuchándonos. Adelante, entonces. Voy a dar paso a una breve semblanza del maestro Natalio Hernández. Él es poeta bilingüe, nació en Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Ha sido presidente de la Organización de Profesionistas Indígenas, Naguas, y de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Desde 2003 es profesor del programa docente México Nación Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha recibido los premios Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas en 1997 y Bartolomé de las Casas de España en 1998, entre otros reconocimientos. Adelante, maestro Natalio Hernández, y bienvenido. Tlazocamati miak, Tehuatzin, Temachtiani, Leticia Luna, y Pampa, Otictlapo, Mahuistic, Tecpancali, Toltecayot, Tlenoche, Tomexico, Totlalnanse. Muchas gracias, maestra Leticia Luna, por abrir el espacio en el Palacio de las Bellas Artes, más bien por abrir el espacio dentro del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional. Melawak, Nehuatl, Miak, Nemotlazokamatilia. En verdad, agradezco muy particularmente este gesto de parte tuya y desde luego del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de sus autoridades. Nehuatl nojianik nekinikin tlazoskamatiles noche noyolikniwan, nokniwan tlenican otlastosque, Juan Gregorio, Irma Pineda, Jennifer Moreno, Pampa Itlastolzin, Melawak, Ki Ishneshtia, Totemachhatzin, Miguel León Portilla. Agradezco también las palabras de mis amigos, hermanos, porque a través de sus reflexiones van dibujando el rostro de nuestro maestro Miguel León Portilla. Nehuatl Totemachhatzin, Oquetlapo, Ome, Cuascualcin, Otli. Nuestro maestro, en mi opinión, abrió dos importantes caminos en vida. Por un lado, como académico. Como académico fue objeto de muchos reconocimientos. Yo hice la cuenta y prácticamente llegó a tener en vida 30 doctorados honoris causa. Y también en vida fue declarado leyenda viviente. Yo he dicho en algunas oportunidades que fue el libro viviente, la biblioteca viviente. Y entonces fue un distinguido académico. Muy joven ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Y yo diría muy joven también fue doctor por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con su libro que es un referente mundial, me refiero a la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, y desde luego su obra popular traducida a muchos idiomas como es La visión de los vencidos. Entonces, como académico, pues, abrió también importantes espacios para que nosotros pudiéramos compartir con él nuestra palabra y nuestras reflexiones sobre los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la autonomía y el derecho a ejercer y desarrollar nuestras propias lenguas, las lenguas originarias de México. Entonces, por otro lado, don Miguel, el otro camino que abrió fue el de la palabra, el arte de la palabra, lo que podríamos llamar Toltecayotl Tlastoli, el arte pues de la palabra que se expresa a través de la literatura y muy particularmente a través de Inxochitl, Incuicatl, que tanto admiró. En este otro camino, don Miguel, yo he dicho en algunas oportunidades, descubre ese mundo mítico y mágico a través de la partida de Quetzalcóatl, la huida de Quetzalcóatl de aquella ciudad de artistas, de artífices, de toltecas, como lo fue Tula. Y esta obra muy pionera de él, que se escribió en 1955 y que nadie le quiso publicar en aquel momento, porque en la opinión de muchos, pues era una historia que no tenía fundamento. Y se publicó finalmente en 2001, la huida de Quetzalcóatl en el Fondo de Cultura Económica, y que se montó la obra de teatro por parte de la UNAM y se estrenó hace como 5 o 6 años en
la sala Nezahualcóyotl, que él mismo bautizó esa sala, ¿no? Que es emblemática dentro de la UNAM, ¿no? Entonces, una obra verdaderamente importante, en mi opinión, porque fue, en mi opinión, donde descubre ese otro mundo, no solo el mundo europeo occidental que nos llega hace 500 años, sino ese mundo antiguo que se expresa a través del mundo mesoamericano, a través de sus obras, y que él va tejiendo hasta descubrir cada vez más el camino de la flor y el canto. Y entonces ese otro camino, a través de ese otro camino, podemos entender esta metáfora de la flor y el canto. De manera que, un poco para ir, digamos, cerrando esta participación mía, podemos leer su obra, digamos, literaria en torno a Inxochitl-Huicatl, por ejemplo, con los 15 poetas del mundo náhuatl, que primero fue 13 poetas del mundo azteca, porque se refería a los escritores del área de Tenochtitlan, del Valle de México, pero después incluye a poetas de Tlaxcala, de Huejotzingo, que hoy forma parte del estado de Puebla, o de Cuauchinanco también, que se ubica en la parte norte del estado de Veracruz. 15 poetas del mundo náhuatl, más tarde integra una obra muy importante que le llama La tinta negra y roja, que es, se refiere a al arte de la palabra que se expresa a través de la pintura, Intlili Intlapali, que él en español y lo traduce como la tinta negra y roja. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, en esta búsqueda de la flor y el canto, en su obra Tonantzin en Guadalupe. Recurre a los textos antiguos para encontrar el sentido de la flor y el canto. Y entonces, de esa manera podemos seguirlo. Después publica el mismo, a través de la editorial Diana, la obra Poesía Náhuatl, la de ellos y la mía. Y allí en este libro hay un diálogo entre los antiguos Cuicapixqui, Xochicuicani, los antiguos poetas nahuas, y él como poeta. Y allí vamos a encontrar, entre otras obras, entre otros poemas, este poema muy emblemático que se refiere a Icuac Viquitzetlastoli. Cuando muere una lengua, nos dice Don Miguel en esa poesía, la humanidad se empobrece. Estamos hablando de un poema que está recorriendo el mundo hoy día. Es un poema que ha gustado mucho porque toca muchos corazones. Es un poema para mí universal, que trasciende del pensamiento náhuatl a todo el mundo. Y entonces, finalmente, a través de esta búsqueda de la flor y el canto, en esta vertiente que yo le he llamado el artista de la palabra, el tolteca de la palabra, nos deja una pequeña, un ensayo que publica la Coordinación de Humanidades hace muy pocos años, hace 5 años, y que le llama Flor y Canto, otra forma de percibir la realidad. Y entonces, por eso yo he hablado de que Don Miguel nos habla de 2 caminos importantes. El camino como historiador y como académico, y el camino del Cuicapixqui, del poeta, del artista de la palabra. Y entonces creo que estos 2 caminos lo llevan finalmente a esto que todos reconocemos en él, su calidad humana. Lo lleva a ser el humanista del siglo XXI. Y termino pues recordando al humanista a través de lo que yo le escribí como Tlamatini, como el sabio, ¿no? Y que es un poema que yo leí en 2019, el año pasado, todavía en vida, en un homenaje que el Instituto, más bien la Secretaría de Cultura, le organizó en la sala emblemática Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Yo quisiera leer finalmente, es un pequeño fragmento del Tlamatini,
Y en todo caso también comentar, ya para cerrar, que don Miguel, como ya ha mencionado Irma Pineda, inauguró el primer encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas en octubre de 2016 en la Sala Mayor del Palacio de Bellas Artes. Y su frase más importante, en mi opinión, fue: la poesía es la palabra de la esperanza. Y pues siguiendo esa reflexión que él nos dejó, quisiera leer un pequeño fragmento que dice: San Yoyonsin, Tlacat Yoyonsin Mochigua, Inihuaya Masewalme Tlatogua, Sanilua, Iknillol Techmachilia, y Pampa Iknillol Quitoque Tocol Huancuicapisque, que Huacpitzawak Xochipetlat, Xochiquiahuic, y Huancuascualtzin Chalchihuic. Persona humilde, sencilla, se reúne con la gente del pueblo, dialoga con ella, entrega su amistad, porque la amistad, dijeron los antiguos tlacuilos, es lluvia de flores preciosas. Tlazocabatimiac, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Natalio. Nos comentan aquí por el chat que el maestro Gregorio ya no se pudo conectar, entonces vamos a hacer una breve ronda de comentarios finales, de aportaciones finales, y vamos a comenzar con la dramaturga, la joven dramaturga Jennifer Moreno. Adelante. Bueno, muchas gracias por lo de joven. Pues nada, vuelvo a expresar la emoción que me da estar aquí en este espacio, porque así como ahorita comentó el maestro Natalio que el doctor Miguel León Portilla era una biblioteca, era la bibliografía, me hizo recordar en algún momento en un coloquio de teatro alguien decía que leía los libros de una persona todo el tiempo y que en algún momento que coincidieron para él era estar hablando con la bibliografía. Y a mí me ha pasado eso varias veces en el Seminario de Cultura Náhuatl, donde tuve la oportunidad de escuchar por primera vez al maestro Natalio y escucharlo hablar en náhuatl, y fue la última vez que estuvieron juntos en el seminario, el doctor León Portilla y el maestro Natalio. Entonces, a partir de ahí yo siento que he convivido con mucha bibliografía, siento también aquí que estoy conviviendo con mucha bibliografía, con poetas que he leído, y que un poco lo que decía en mi primera participación son maestros y hermanos mayores que uno elige a distancia y que a lo mejor nunca nos vamos a cruzar en la vida, pero que han permeado y han modificado mi pensamiento y mi forma de ver el mundo. Coincido con el maestro Natalio en que ese poema de Ixcuactlactoli Yamiki del doctor León Portilla es un poema universal, y lo digo porque cuando uno lo dice y cuando uno, un poco lo que he aprendido del maestro es a trabajar la palabra náhuatl, y que es un poco esta metáfora que él una vez tierra, ¿no? De que cuando la palabra se trabaja, la palabra florece y el pensamiento florece, y yo me he quedado con ese pensamiento durante mucho tiempo. Y cuando tuve la oportunidad de decir esa poesía, pues me di cuenta así de eso, de lo profundo que puede llegar, y puedo decir que tuve la fortuna de comprobar eso, de lo que dijo el maestro Natalio en este libro de 5 lienzos, que sí, la poesía es capaz de transitar entre mundos, ¿no? Entre mundos y entre culturas, porque justo es esa tierra del pensamiento libre. Entonces, pues bueno, solo agradecer a todos los que me acompañan en este espacio, y agradecer al maestro León Portilla, que aunque no me conocí, fue mi hermano mayor. Gracias. Gracias, muchas gracias. Vamos a continuar con la maestra Irma Pineda, una gran poeta mexicana. Es un gusto tenerte aquí. Adelante. Muchas gracias, querida Leti. Pues fíjate que algo que me faltó mencionar, ya veía ya acabándose mi tiempo, ya no mencioné. Justo que hablábamos de esta parte humana de don Miguel, fíjate que el año pasado
que estuvimos participando en un homenaje que se le organizó, ahí también con el maestro Juan Gregorio Regino, por parte del INALI, que contribuyeron también a este homenaje que se le hizo, por ahí de la zona de Milpa Alta, en Santa Ana, Tlacotenco. Fue para mí bastante lindo ver cómo llegó muchísima gente, no creas que funcionarios, académicos, no, llegó la gente del pueblo. No, porque a mí me tocó ver a don Miguel en espacios académicos formales, como esta parte de la gente que lo conoce o lo conoció a partir de su obra. Pero en Santa Ana estaba la gente del pueblo, la gente que lo conocía, no solo a partir de su obra, sino a partir de la vivencia cotidiana, porque ahí ya la gente del pueblo nos estaba comentando una serie de anécdotas de cómo empezó él a ir allá, cómo se hizo de grandes amigos y aliados también, así como en su momento tejió esta gran amistad con el maestro Natalio. Otros personajes también hablantes del náhuatl de ahí, de quienes pues podemos mencionar al maestro que ya se nos adelantó también, Librado Silva Galeana, que no solamente estuvo trabajando con él el náhuatl, la recuperación del náhuatl en esta zona de Santa Ana, sino que me tocó verlo, que en muchas ocasiones en eventos públicos, él invitaba al maestro Librado a comentar también sobre el trabajo que venían realizando, o lo invitaba a leer algunas traducciones de fragmentos de su obra que el maestro Librado había trabajado con él al náhuatl, ¿no? Y otros personajes que le acompañaron por ahí, de quienes el maestro Natalio Hernández hace recuento, recupera esta memoria sobre estos personajes, que son, además del maestro Librado, el maestro Isidoro Mesa Patiño y Francisco Morales, ¿no? Que no quiero dejar de mencionarlos y aprovecho el espacio porque son personajes que confluyen en el trabajo con don Miguel, pero que también dejan una huella profunda entre la gente nahuablante de esta zona, especialmente les digo de Milpa Alta, particularmente en Santa Ana, ¿no? Entonces, ver, escuchar a la gente, compartir historias, anécdotas, con mucha emoción de la vivencia que tuvieron con don Miguel, que igual se sentaba con ellos a compartir un plato de frijoles, que los regañaba por algún tema de la Academia Náhuatl que crearon en esta zona. Entonces, te permite ver ya no al sabio desde la distancia, ¿no? Ya no al gran maestro desde la distancia, sino te permite entender que era un personaje que se quitaba los zapatos y se ponía a andar descalzo con la gente. Entonces, esto es bastante maravilloso recordarlo, porque a veces vemos a los personajes de los libros como con mucha distancia, pensando en que pues han de ser unos creídos que están en un pedestal, y no, el libro del maestro Natalio, 5 lienzos para mi maestro don Miguel en Portilla, nos permite ver todo esto, ¿no? Sí al gran sabio, sí al gran maestro, al doctor, pero también al humano, al amante de la poesía, que como bien ya se ha señalado, una de sus frases es que pues es la palabra de la esperanza, ¿no? La poesía. Entonces, pues bueno, lo queremos recordar así a don Miguel, y qué mejor homenaje que 5 lienzos, ¿no? Dios quiere pelado. Muchísimas gracias, maestro Natalio Hernández, muchas gracias por su libro, 5 lienzos para mi maestro, don Miguel León Portilla. Quizá pueda también hablarnos sobre la construcción de este libro, ya para cerrar el evento. Estamos realmente muy honrados de que todos ustedes nos acompañen en este homenaje, y de que también, bueno, pues ha sido una organización del maestro Natalio Hernández, esta serie de homenajes que se ha ido llevando a cabo en diversas instituciones, y por supuesto para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es un honor contar con la presencia pues de todos los participantes de este evento. Pero bueno, maestro, ahora le toca su turno para cerrarlo. Adelante. Tazocamati, Temastiani, Leticia Luna, Melawak, Niol Papaki, Miak Niol Papaki. Realmente, maestra Leticia Luna, yo estoy muy contento, muy agradecido de que nos hayas permitido este espacio y que podamos recordar juntos las distintas facetas
de nuestro maestro Miguel León Portilla, un tlamatini, un sabio del siglo XXI. Yo trataría en todo caso de expresar que una de las cosas que maravillaba a la gente de don Miguel era su sentido del humor. Era un hombre muy alegre y trataba los temas más profundos, más complejos, con la gente de una manera sencilla y bromeando, y entonces la gente lo seguía, porque lo entendía, lo comprendía, ¿no? No hacía un desarrollo eh, eh, muy complicado, sino de una manera muy sencilla. Pero algo también que lo caracterizó es que siempre dijo que tenía una juventud acumulada. A sus 93 años seguía sintiendo esa juventud y transmitía esa energía, transmitía ese entusiasmo. Entonces yo espero también mantener esa juventud acumulada el resto de mis años. Quiero llegar a 100 años de vida con esa juventud acumulada que el maestro Miguel León Portilla nos transmitió y nos contagiaba en sus reuniones, ¿no? Y el otro aspecto es también decir lo que ya han expresado mis amigos, mis amigas, Irma, Jennifer, a quien realmente aprecio mucho por el esfuerzo que está haciendo para que la palabra náhuatl se mantenga, florezca, trascienda. Ellas han expresado que este libro recoge distintas facetas pues de don Miguel, y lo que yo espero es que los jóvenes, así como lo han hecho con el libro La visión de los vencidos, puedan también acercarse a este texto, que es un texto para la gente no especializada, para la gente de a pie, la gente de los pueblos, para que el pensamiento de nuestro maestro en esta infinidad de obras que nos dejó, yo creo que es un legado muy rico, muy importante, para que podamos repensar en nuestra nación, en nuestro país, acerca del proyecto que queremos de nuestro país después de la pandemia. Tenemos que otra vez retomar las fuentes primarias de nuestro ser como mexicanos. Y este ser de los mexicanos, de nuestra esencia, está en los pueblos originarios, que son culturas milenarias, 5,000 años de existencia. Un proyecto civilizatorio comparable con Egipto, con Grecia, con Mesopotamia, como lo decía mi maestro. Entonces, México no puede obviar, no puede soslayar esta riqueza milenaria, y que de manera conjunta con lo que nos llega hace 5 siglos de Europa, podemos sedimentar una nueva cultura, una cultura mexicana incluyente, una nación mexicana incluyente que reconoce la diversidad, se enorgullece de esa diversidad de lenguas y culturas, para tener una nueva nación mexicana incluyente de las diversas lenguas, culturas, visiones del mundo, valores, para ser realmente mexicanos con una identidad propia arraigada en esta cultura milenaria que tenemos, enriquecida con la presencia de la cultura europea de hace 5 siglos. Esto es uno de los sueños que mi maestro y una de las grandes tareas que nos dejó a esta generación del siglo XXI. Tlazocamatemiac, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Jennifer Moreno, Irma Pineda, Juan Gregorio Regino, Natalio Hernández, por este homenaje lleno de cariño, de amor, reconocimiento a un año de su partida del maestro Miguel León Portilla. A nombre de nuestra directora, la doctora Lucina Jiménez, por supuesto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y de la Coordinación Nacional de Literatura, les agradecemos su presencia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias.